¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por estar nuevamente con nosotros en esta entrevista a fondo. Hoy con el presidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Manríquez. ¿Y por qué hemos querido conversar con él, quien ya ha estado en este programa? Porque se está cumpliendo un nuevo aniversario desde que se instauró en nuestro país la reforma procesal penal. Y hay otros temas también legales que vale la pena conversarlos con un hombre que en este ámbito sabe bastante. ¿Cómo está, Juan Carlos? Muchas gracias por estar nuevamente acá en Quinta Visión y en esta entrevista a fondo. Muchas gracias, Leonardo, a ustedes por invitarme. Muy agradecido. Comencemos hablando, Juan Carlos, un poco de lo que es la reforma procesal penal, ¿no es cierto? Durante los últimos días se hablaron de 10 años. Claro, está tan centralizado este país que Santiago de alguna forma siempre está marcando cabeza, como ha ocurrido en otras circunstancias. Entonces se habla de 10 años en Santiago, pero acá en la región vamos a cumplir ya y total con el proceso 15 años. ¿Qué balance hace usted de esta reforma procesal penal? Bueno, efectivamente la reforma comenzó a operar en régimen progresivo en Chile en el año 2000. Ustedes recordarán en dos zonas del país, zonas extremas, en Temuco y la zona de Iquique, y de ahí progresivamente hacia el centro, por dos sencillas razones. La primera era porque eran zonas más fáciles de controlar, y la segunda porque había más profesionales dúctiles al cambio, jueces, defensores, fiscales y nuevos intervinientes. A 15 años de la reforma yo creo que el balance es doble. El primero es que Chile suscribió la reforma en primer término para cumplir acuerdos internacionales que pusieran el sistema penal y el sistema judicial nacional a la altura de aquellos mejores estándares de respeto a los derechos humanos. Y en segundo lugar, para hacer más eficiente también y más transparente tanto la persecución penal como la defensa de los derechos de las personas, incluidas los acusados y las víctimas. A 15 años yo creo que el primer balance que uno puede hacer es que todavía, si bien se ha avanzado mucho, no hay suficiente esclarecimiento en dejar en claro que las reformas penales, ante todo, se hacen en principio a favor de los beneficios de los justiciables, o sea, dicho claramente, los que son acusados de un delito pueden ir a la cárcel, más que a las víctimas. Y por consecuencia necesaria, producto del balanceamiento y del equilibrio, hoy en día el acento está puesto en las víctimas y en que éstas no logran, digamos, la cautela o tutela necesaria de sus derechos. Pero todas las reformas penales, en principio, se hacen en esta materia para, entre comillas, mejorar los procedimientos de persecución. Pero, respecto Juan a los Carlos, acusados. respecto a lo mismo, cuando se habla de años, 15 años, ¿no es verdad? Y es un plazo que en justicia, por ejemplo, es suficiente para ya haber entrado en carriles lo que usted mencionaba, o todavía va a faltar un plazo más de tiempo para poder llegar a que el sistema se entienda como corresponde. No, yo creo que todavía falta bastante tiempo. O sea, si lo comparamos con los sistemas acusatorios que se han tenido como modelo, por ejemplo, el sistema norteamericano, son 200 años que ha funcionado de la misma manera. Si miramos otros modelos, por ejemplo, constitucionales, que están más arriba que los modelos de procedimiento, como la Carta Magna inglesa, está cumpliendo 800 años. Entonces, hay procesos de transculturación, hay procesos también de adopción de nuevas maneras de mirar estas instituciones y también de que la población se vaya adecuando y la cultura nacional se vaya también adecuando, incluidos todos nosotros. O sea, creemos que se han producido avances orgánicos importantes, pero los niveles de comprensión, los niveles de solución y de acercamiento al problema real del delito más cercano a las personas, robos de casas, autos, bienes, yo creo que en eso todavía estamos muy al debe. Ahora, mucho se critica y se habla de que es garantista este sistema. E incluso a los fiscales muchas veces se les ha criticado de que tienen un mayor protagonismo que las propias policías cuando se trata de investigar. ¿Esto ha sido bueno? ¿Se ha entendido bien por parte de la comunidad en general? Yo creo que se ha ido aplicando mejor. No se ha entendido del todo bien porque el diseño supone que la conducción de la investigación ya no está en manos de las policías, está efectivamente en manos de los fiscales. Y los fiscales tienen el protagonismo que deben tener porque son ellos los que sostienen la acción penal pública. Ahora, es cierto que extraña que en algunos casos de connotación o de perfil nacional, algunas investigaciones tengan necesariamente aparejado un mayor nivel de exposición pública de los colegas que las investigan. Pero eso no es ninguna novedad en el sistema acusatorio, incluso en el sistema americano, en el sistema inglés o en otros, existe esa presencia pública. Ahora lo que se debate es el alcance, el nivel, la intensidad del lenguaje. Pero técnicamente eso no puede ser de otra manera. Y más aún son las nuevas reglas a las cuales hay que acostumbrarse. Dicho, lo voy a decir de manera quizá muy concreta y un poco vulgar, el sistema acusatorio y de litigación penal abierto al público es bastante más duro que el sistema antiguo. Yo creo que es menos garantista en el fondo del punto de vista que la privacidad. ¿Pero por qué surge esto de garantista? Quizás por una apreciación de que muchas veces, ¿no es cierto?, se detiene
a una persona X va al tribunal de garantía y queda en libertad y la gente va notando de que muchas veces o no encuentra lo que es la penalidad, ¿no es cierto?, el castigo que se espera para esa persona. ¿Pasará por aquello, por un tema de percepción? Yo creo que sí, porque las personas por regla general entienden que el sistema le entrega garantías solo al culpable o al presunto culpable o a quien la mayoría cree que es el culpable. Entonces lo grafican de la siguiente manera, dicen, ¿sabe qué? Esta persona, tanto cuanto aprendía, tan rápido está en la calle. Y se acuña ese concepto un poco también, digámoslo, mitológico, de la puerta giratoria. Claro, quería preguntarle sobre eso, porque mucho se habló durante gobiernos anteriores de la puerta giratoria, ¿no es cierto? Y se decía que eran los jueces los que tenían que aplicar con mayor rigor lo que era la justicia, los fiscales de alguna forma se defendían, estaban los defensores, pero la opinión que había generalizada en la comunidad era de que aquí hay una puerta giratoria, o sea que entre los delincuentes les da lo mismo porque salen inmediatamente. ¿Qué ha faltado? ¿Quién ha fallado en este tema comunicacional? Porque también es un tema de comunicar un poco el sentido del sistema. Sí, la verdad es que el sistema es bastante más duro de lo que uno piensa. Lo que ocurre es que la mayor cantidad de la delincuencia que se comete en el país son delitos contra el patrimonio y la mayoría son delitos de apoderamiento no violento, son hurtos, son robos en lugares no habitados, que no suponen lesiones, muertes, daños ni violaciones. Esos delitos y otros tienen penas muy bajas, en que la primera y segunda pasada por el sistema no supone por regla general cárcel, supone penas pequeñas. Pero la tercera ya necesariamente la persona va presa. Y se producen cuestiones tan curiosas como esta. En Chile nunca ha habido tanto imputado, preso, condenado, cumpliendo efectivamente condena, como desde que entró a regir la reforma. Entonces, si uno dijera que es garantista y que hay puerta giratoria, en teoría el número de presos debería haber bajado, pero ha subido. Y de otro lado, se dan casos tan extraños y tan terribles como el de ese joven que falleció en la cárcel de San Miguel por haber sido condenado por una infracción a la ley de propiedad intelectual, por vender CD piratas en la calle y estaba preso, efectivamente cumpliendo una pena corta preso. Y ese es otro problema del sistema, es que las penas cortas llevadas a prisión efectiva son muchas veces las que atochan mayormente las cárceles. Si usted hace una estadística, la mayor cantidad de los presos en Chile que están prisionizados cumplen penas cortas, sin beneficio porque ya tienen 3 pasadas por el sistema. Entonces el problema se produce cuando aparecen delitos de gran entidad social o asociados a una pena enorme, por ejemplo, como un asalto a una casa o un robo, o donde la recolección de las pruebas ha sido deficiente, o donde no hay antecedentes para atribuírselo claramente a un determinado autor y esa persona se va del tribunal caminando conjuntamente con la víctima. Hoy día los medios de comunicación social permiten por simples motores de búsqueda asociar esos hechos como si fueran muchos más. Lo que pasa es que hoy día se conoce más que antes y también está esa percepción de que son más y más graves. De hecho, bueno, hay estadísticas por parte del mismo sistema judicial que habla de que desde el año 2005 solamente se han investigado cerca de 11 millones de delitos y se han dictado alrededor de 2 millones de condenas. ¿Qué le dicen a usted esas cifras? Porque si uno saca balance, dice, pero como tantos delitos se han investigado y tan pocas condenas, 2 millones es mucho, pero entre 11 millones y 2 millones, ¿no es cierto?, queda como un balance negativo. Efectivamente, la primera lectura parece un balance negativo, pero no lo es tan así. ¿Por qué? Porque todos los sistemas acusatorios no soportan de carga más que un 5% de lo denunciado pueda eventualmente llegar a juicio. El 95% restante está diseñado para descargarse, ya sea por archivo, por oportunidad, por salidas alternativas o por procedimientos concentrados. Entonces, de 2.000 a la cantidad de millones, claro, en principio puede sonar muy poco, pero lo que se lleva a juicio es aquello que tiene fundamento serio. Y eso no es muy diferente en el resto de los sistemas acusatorios a nivel mundial. Perfecto. Ahora, se está tratando de reforzar esta situación, sobre todo en lo que se refiere al tema de investigación por parte de los fiscales, y hace pocos días se aprobó, ¿no es cierto?, en el Congreso, en primera instancia, en la Cámara de Diputados, lo que es el fortalecimiento del Ministerio Público. ¿Es suficiente como para poder ayudar a esto? Porque, por ejemplo, se habla de aumentar en 500 y fracción la cantidad de fiscales a nivel nacional. Y los propios fiscales indican de que cada uno debe llevar más o menos actualmente cerca de 3.000 causas, lo que no les permite hacer un trabajo como corresponde. Ahora, con estos 500 y fracción nuevos fiscales bajaría a cerca de 2.000. Por eso le pregunto, ¿es suficiente? Yo tengo mis dudas. Creo que es un avance importante. Perdón, ¿pasa solo por aumentar cantidad de fiscales? No pasa solo por aumentar la cantidad de fiscales, porque si uno va a seguir haciendo lo mismo y como lo está haciendo hoy día, con más gente, no vamos a lograr salidas de calidad ni cuantitativas.
digamos, cualitativas, solo números. ¿En qué sentido se lo digo? Hoy es un hecho acreditado que más del 80% de las denuncias de robo a lugares habitados, a casas o locales, con víctima presente o ausente, se archivan porque no hay datos para encontrar al autor. Si usted pretende aclarar una cifra importante, ese 80% con un número mayor de fiscales, como las cosas se están haciendo hoy día, no lo va a lograr. Claro, perdón, comparto con usted porque hace un tiempo en mi casa hubo un robo, llegó la gente a investigaciones y al mes, 2 meses me llegó una carta de la Fiscalía diciendo que lamentablemente porque no habían pruebas suficientes se tenía que cerrar el caso. Entonces cuando a mucha gente le llegan ese tipo de cartas es cuando también empieza un poco la desconfianza. Efectivamente, lamentablemente esa es una salida bastante común y esa desgracia que usted ha tenido le ha ocurrido a muchas personas, a muchas, varios de nosotros también incluidos. Sí, por eso. Y allí comienza una cadena de explicaciones difíciles de entender, a veces verdaderas y otras no del todo. Muchas veces las policías dicen que las víctimas no cooperan. Es difícil que una víctima que está traumatizada por entrar a su casa coopere más. A veces las fiscalías dicen que los policías no han levantado suficientemente la evidencia. Otros dicen que los registros de evidencia no se han alimentado del todo. Otros dicen que en definitiva no sostienen claramente los casos ante las audiencias. Otros dicen que los defensores son mejores que los acusadores y en definitiva otros terminan diciendo que los jueces tienen criterios demasiado protectivos de los delincuentes, entonces todo lo que se hace no sirve de nada y en general la gente se desanima. Y también, perdón, se dice que la policía muchas veces está cansada porque detiene gente y al ratito quedan en libertad. Sí, pero ahí también hay una suerte de coculpa de todos nosotros, porque esto podría, con los mismos recursos, quizás solucionarse de manera más eficiente. Por ejemplo, si usted quiere generar carrera funcionaria en los fiscales, pues bien, y donde existan verdaderas oportunidades de tiraje, una manera de poder hacer esto es aquella que proponía que existieran fiscales en las comisarías. Las federaciones y las agrupaciones profesionales de nuestros colegas se opusieron pensando y diciendo que el mismo fiscal tenía que atender gente, responder mail, ir a audiencia, indagar y más encima tenía que estar en fiscalía. Pero en países desarrollados donde esto se ha intentado, se genera una verdadera carrera funcionaria. Usted no puede ir a audiencia si no acredita tener las competencias prácticas de cómo investigar un delito. Así por autoridad, digamos, de carrera y profesional, usted se impone a los otros actores de la investigación, como los policías o los peritos. De esa manera nadie a usted le podrá contar historias en la audiencia. Y de esa manera, en definitiva, se podrán investigar mejor también los sucesos en el caso. Y con respecto a lo que dice usted, Juan Carlos, como presidente del Colegio Regional de Abogados, los fiscales, los defensores públicos, ¿tienen esas competencias en la actualidad? Una pequeña aclaración. Hace poco acá asumí la presidencia del colegio mi querido amigo y colega don Waldo del Villar Mascardi, pero ya comunicaremos eso prontamente. Perfecto. Es una muy buena noticia para el gremio. Exacto. Pero en general, respecto de la pregunta directa, en general yo creo que nuestros colegas son gente bien intencionada, con capacidad y profesionales. Como en todas las cosas de la vida, los recursos son escasos. Algunos efectivamente tienen mayor compromiso que otros de lo que uno puede percibir. Pero en aquellos casos en que los colegas efectivamente se dedican y obtienen resultados que muchas veces no son del todo conocidos, yo creo que son más que aquellos en los que no se obtienen resultados. Y allí quizás yo haría una crítica personal, muy personal, y me hago responsable de ella. Uno de los problemas del sistema es que algunas fiscalías que se han intentado generar a nivel centralizado o superiores a las demás van absorbiendo investigaciones en regiones, particularmente o en provincias, que algunos colegas han llevado, que han logrado cierto perfil público y de alguna manera se las ingenian para que lleguen a las ciudades más grandes o bien a la capital. Eso complota un poco contra el ánimo de nuestros colegas que dicen con legítimo interés, bueno, ¿cómo voy a seguir yo creciendo en mi carrera funcionaria si cuando tengo un caso de alta exposición lo voy a perder? Yo creo que ese es un tema que hay que preocuparse si es que se va a rediseñar la persecución penal. Ahora, con respecto a lo mismo, los funcionarios también del Ministerio Público, por otra parte, hacían crítica al proyecto que se aprobó hace poco. Decían de que esto era elitista, que solo favorecía a los fiscales y ellos, que son las personas que muchas veces colaboran en gran forma, no están muy favorecidos. ¿Usted comparte esas críticas? Yo las he visto, he tenido la oportunidad de estar presente incluso en algunas digamos, audiencia en el Senado o en la Cámara en que se han discutido algunos de estos puntos y efectivamente los funcionarios han sido muy claros en manifestar su punto de vista discordante. Pero también seamos claros, los funcionarios del Ministerio Público
están en condiciones bastante mejor que otros funcionarios de los organismos del Estado, están tranquilos, pero más bien lo que reclaman es que se les reconozca ese mayor compromiso y entrega que ellos hacen cuando sudan la camiseta. Yo creo que en parte también ese reclamo tiene asidero. Pero bueno, eso no es muy diferente a lo que hace cualquiera de nosotros, inclusive en la casa de la vida privada. O sea, sí hay que también asumir que si uno tiene una función pública, tiene que cumplir la cabalidad. Si quiere mejorarla, bueno, podrá pedirlo. Hemos hablado de los fiscales, hablemos de los defensores públicos. Sí. ¿Cómo califica usted la labor que realizan ellos? Como bien usted señalaba en esta conversación, muchas veces se dice que los defensores andan mejor que los fiscales. Es una labor tan necesaria, diría yo, profesional. Y complicada, porque muchas veces, ¿no es cierto?, el defender a alguien que cometió algún delito y que le den el favor puede aparecer como un personaje, ¿no es cierto?, la antítesis de la justicia. Sí, es efectivamente tan necesaria, complicada como ingrata, porque la mayor cantidad de nuestros colegas defensores públicos soportan el poco cariño y el repudio y muchas veces la incomprensión de la familia, las víctimas o del sistema. Pero ellos hacen un trabajo muy necesario. O sea, este es un sistema de equilibrios, de control horizontal, donde el juez en un juego de roles solo resuelve, donde un profesional acusa y el otro defiende. Entonces es un absoluto rol diseñado para cada cual de manera independiente. Es necesario, le repito, es incomprendido muchas veces, pero en general yo noto en los defensores penales públicos una enorme dedicación, son muy preparados, muy estudiosos y claro, algunos genuinamente muy convencidos, incluso a veces uno bromea en el sentido de que están muy ideologizados, ¿no?, de las cuestiones que plantean. Pero bueno, es su convencimiento y muchos están ahí por opción personal. ¿Y cómo es el trato? Porque a usted más de alguna oportunidad le ha tocado en tribunal enfrentar a algún defensor público. Sí, yo creo que en general la mayoría son muy agudos, ¿eh? Si uno lo ve, están todo el día a día en la trinchera, conocen muy bien los vericuetos y los criterios de cada día del tribunal. Suelen ser codefensores muy, diría yo, eficientes y colaboradores, y cuando uno los controvierte o los confronta suelen ser también rivales de cuidado, ¿no? Se ve de repente la lista y dice, me toca este defensor y hay que prepararse un poco más porque sabe hacia dónde va. Yo creo que sí. Y sobre todo hoy día, Bernardo, la litigación acusatoria es muy profesional. Entonces, todos los días uno está encontrando profesionales muy bien preparados, nuevos, con destrezas distintas, sobre todo en la arte de litigación. Entonces, muy interesante porque uno tiene que estar continuamente poniéndose al día. Ahora, hablemos del tema del fiscal nacional. Sí. ¿No es cierto?, Sabas Chaguán. Y lo quiero tocar porque a él le queda aproximadamente un año, este es su último año, ¿no es cierto?, en el cargo, pero es bueno que él se haga cargo de alguna forma de todos estos casos de alta connotación social de tipo económico que se han conocido, Penta, Soquimich, la arista Corpesca ahora. ¿Es bueno eso para la investigación? ¿Qué pasa si no se alcanza en este momento, en este tiempo que le queda, llegar a lo que es el punto final de estas investigaciones? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Va a quedar ahí? ¿Qué ocurre si a Sabas Chaguán le ocurre algo en el camino? ¿Es bueno aquello? Mire, yo creo que más allá de la bondad o no bondad de la decisión del fiscal de la Nación, yo creo que hay que aclarar dos cosas. Sabas Chaguán es un profesional joven, pero muy capacitado, ¿no?, y es una persona muy competente en lo que ha hecho. Y le ha tocado enfrentar situaciones de la realidad nacional, político-económica, muy duras. O sea, yo creo que cualquiera que esté en ese lugar sentiría toda la presión y a veces los sinsabores que puede haber sentido Chaguán. Y cualquiera de nosotros que estuviera allí a lo mejor quizás no sería capaz de soportarlo. Entonces eso hay que reconocérselo. Ahora, en segundo término, creo que, claro, desde el punto de vista de la simple previsión, si quedan muy pocos meses para que el fiscal nacional se vaya de su cargo y esa investigación se concentra demasiado, se compartimenta en exceso el conocimiento de los detalles de la causa, de las líneas de investigación, o se desarma la cooperación, claro que puede afectar la marcha y el resultado que la ciudadanía espera. Pero por otro lado también, Bernardo, sucesivos cambios de mano y tumbos, digamos, en la investigación pueden afectar seriamente los derechos de los imputados, que recordemos que aquí no hay personas condenadas aún. Entonces, a todos se les presume inocente, de tal suerte que aquellos que están siendo indagados, que están sometidos a medidas cautelares o a prisiones preventivas o a prisiones domiciliarias, si se alargan las diligencias, cambian de mano de fiscales o se vuelven a hacer diligencias ya hechas, se repasan, eso afecta otros derechos de esos justiciables
que se retardarían en exceso por causas no del todo, digamos, apreciables. Eso yo creo que en esa parte no es muy conveniente, no hace muy conveniente concentrar en una sola mano investigaciones tan complejas. Y usted desde el punto de vista profesional como abogado lo conoce bien porque usted está en el caso Corpesca, ¿no es cierto?, defendiendo a Marta Isasi. Así es. Y la verdad es que de repente cuando se empieza a buscar tanta arista, y eso es lo que yo veo la complicación, porque claro, a lo mejor sería bueno que se hubiera cada uno de los focos, se investigara para poder al final llegar a algo más concreto, pero cuando se empieza de una arista, de otra arista, de otra arista, los casos no pueden llegar a un término errado a lo mejor, o empezar a sacar de acá para buscar acá y al final surge una confusión. Porque aquí se está hablando de varios casos que se quieren llevar a uno solo, y todos sabemos lo que es, ¿no es cierto? Lo que es financiamiento ilegal de privados a la política. Pero no sería bueno a lo mejor caraturarlo en un gran caso para evitar que llegado el momento ocurra lo que hemos conversado. Mire, sí, no. Sí, para el efecto de poder hacer más eficiente la gestión de los recursos. Ir a una sola fiscalía, hablar con un solo fiscal, conocer un equipo multidisciplinario, poder enfrentar, de alguna manera equilibrar el poder de las supuestas defensas, etcétera. Pero por otro lado, también puede tener un gran, diría yo, resultado negativo, porque se podría tender a que el conjunto de casos, no necesariamente iguales, den la impresión de que son un contexto idéntico. Y suele ocuparse el contexto para inferir o deducir propuestas sobre las cuales los antecedentes o la prueba no da, y llenar espacios o huecos de propias impresiones, de intuiciones, y tratar de convencer a los tribunales con decir, mire, si el contexto dice esto, entonces esto es así. Es como el dime con quién anda y te diré quién eres. En eso yo creo que hay que ser muy cuidadoso, porque a veces un contexto muy pesado puede llevar a que un solo juez en un solo tribunal, viendo una mega audiencia, como todos nosotros siendo seres humanos, se canse, pierda concentración, y eso afecta los derechos de los que están en casos distintos dentro de un mega caso. Y usted estando en los casos, Juan Carlos, le pregunto derechamente, Penta, Soquimich, Corpesca y otros más, ¿es lo mismo? Yo creo que no son lo mismo. Hay una línea común, de que se debate si se faltaron a la ley, los reglamentos, o si simplemente aquí se hizo lo que todos hacían y que ahora se considera reprochable. En algunos parece que hay conductas más aparentemente delictivas que en otros, pero las generalizaciones en esta materia no son nunca buenas. Ahora, lo que sí hace común que el dinero llegó a personajes que son los mismos, incluso en este caso Corpesca, ¿no es cierto? Se habla de que hay una gran parte parlamentaria, se conoció una lista hace algunos días que involucra una gran parte de parlamentarios que habrían recibido este tipo de recursos. Eso se lo concedo. La única línea común aquí es que muchos de estos hechos pueden ser éticamente muy reprochables y hasta repudiables, pero eso no significa necesariamente que constituyan un delito. ¿Y en el caso del ministro Peñalillo? Eso se está indagando recién. Quizá ahí hay una lista nueva y distinta. Es si se supo o no de esa supuesta arquitectura que se habría hecho para recuperar y obtener fondos. Pero la pregunta es otra. La pregunta es ¿por qué la política necesita tanto dinero para poder instalar a alguien en un cargo de elección popular? Eso es la pregunta de fondo. ¿Qué cambió? ¿Qué hizo que el dinero fuera definitorio antes que las ideas? No, perdón, nos queda un minuto del programa, pero cambia el sistema electoral, ¿no es cierto? Y eso implica que se agrandan los distritos, se agrandan las circunscripciones, van a ser mayores. Y eso nos va a implicar también mayores recursos. Entonces, a la larga, no es un balón de fútbol, ya que estamos en este ambiente Copa América que va rodando y al final no se va a parar nunca. Podría ser, pero yo confío en que las cosas pueden ser mejor, y confío en que el dinero que no se va a poder obtener de manera cuestionable en lo sucesivo para financiar la política se supla con entereza, con ganas y con buenas intenciones de gente que aporte más que con dinero, con ideas y trabajo. Juan Carlos Manríquez, en 2 segundos, ¿qué nota le coloca al sistema procesal penal en este aniversario 15? 5,5. Muchas gracias. Interesante siempre conversar con Juan Carlos Manríquez, abogado, él lo dijo, lo conocemos en calidad de presidente del Colegio Personal de Abogados, pero ya luego viene el cambio, hay otro presidente, pero lo importante es siempre tener claro algunos aspectos, y creo que esta situación de la reforma procesal penal hay que tenerla muy clara. Que esté muy bien usted y su familia.